Ya estamos aquí. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada noche. Les decía, los temas hoy los abordamos con el canciller de la República, Mario López Chávarri, sobre la vacuna, que es un tema de suma expectativa nacional. Y también el canciller está a cargo de la región Loreto, una región a la que debemos estudiar. Y usted va a entender mejor esta noche por qué se lo decimos. También hablamos de la ley ONP y la inminente observación que va a plantear el gobierno, ¿verdad? Y mire qué sintomático. Está diciendo el gobierno que la ley ONP es inconstitucional, ¿no? Y hoy el TC ha declarado inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes. Los astros se alinean, o por lo menos nos están diciendo algo. Comenzamos este programa con lo anunciado. El canciller de la República, Mario López Chávarri, nos atiende hasta ahora. Canciller López, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado, Jaime, de estar en el programa y tener la oportunidad de conversar. Sí, hay muchas cosas. De tanto interés como lo que mencionas. Y yo regresando recién de Iquitos, de Loreto, en un viaje de visita, así que encantado de poder también compartir los temas vinculados a la región Loreto. Vamos a hablar de eso, pero comprenderá que la expectativa nacional está abocada o mirando la vacuna o las vacunas. El presidente informó la semana pasada que los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm comenzarían ayer, 24 de agosto, por lo menos eso decía el cuadro. No tenemos noticias de que eso haya sucedido, pero quería preguntarle por el pago, por asegurar la vacuna o las vacunas. ¿Ya está asegurada la vacuna de Sinopharm? Y de ser así, o las pruebas en primer término, ¿cuándo comenzará en el Perú y cuándo llegaría la vacuna al Perú? Jaime, como hemos venido informando, hemos tenido negociaciones, hemos desarrollado negociaciones bilaterales tanto con laboratorios como con gobiernos. El presidente justamente el último jueves anunció de que esta semana, el lunes, empezaban esos preparativos para contar con las pruebas clínicas o los ensayos clínicos en el Perú. Y así ha sido. Esta semana han empezado a través de las coordinaciones que viene llevando a cabo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las coordinaciones, los preparativos para lograr esos análisis clínicos que se requieren y que nos hemos comprometido como país para llevar a cabo con Sinopharm. Sinopharm es una de los 8 laboratorios que ha avanzado más en el proyecto de vacuna. Tiene ya esa vacuna en la etapa 3, como todo el mundo lo conoce, y estamos apoyando el desarrollo de un proyecto importante para la humanidad. 6.000 peruanos voluntarios van a participar de ese proceso de vacuna COVID-19 y estaremos luego en la capacidad de poder señalar exactamente cuántas vacunas, cuál es el número de las dosis de vacunas que llegarán al Perú. Pero ese es solamente uno de los laboratorios. Como bien lo explicó el presidente, hay otros laboratorios y hoy día hemos recibido también una excelente noticia. Bueno, ayer, pero hoy día lo hemos desarrollado. Johnson & Johnson, exacto. Janssen, como se conoce en algunos países, el laboratorio Janssen. Con ellos también estaremos desarrollando esas pruebas y en tan poco tiempo, entre el jueves que lo anunció el presidente y ayer, pues hay un logro adicional en el tema de vacunas. Creo que eso transmite la seguridad que todo el público, que todo el pueblo peruano requiere. ¿Vamos a tener vacunas? Sí. ¿Y la vamos a tener cuándo? A principios del próximo año, en el primer trimestre, hay una certeza de que eso lo vamos a poder lograr. Porque en el cuadro que presentó la semana pasada el presidente Martín Vizcarra, se decía que esta vacuna de Sinopharm estaba lista el inicio de operaciones o ensayos clínicos, quiero decir, el 24 de agosto, inicio de preparativos de los ensayos clínicos. Preparativos. Eso no pasó ayer todavía, ¿verdad? No, sí, justamente la palabra preparativos es lo que yo he... Ya se comenzó entonces a preparar.
Exacto. Y tanto la Universidad Mayor de San Marcos como la Cayetano Heredia han sido las instituciones señaladas, elegidas por sus capacidades por la empresa Sinopharm para llevar a cabo estos ensayos clínicos. Así que ese es un inicio concreto. Sí. El presidente dio, digamos, a conocer todos los avances, los inicios de ahora en adelante y a pocos días esta excelente noticia de Johnson & Johnson. Tenía esta duda porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sinovac, decía para el cuarto trimestre del 2020, ¿esa promesa se cumple o no? La otra China, la de Sinovac y la del Instituto Butantan en Brasil, ¿no? ¿Esa va de todas maneras el cuarto trimestre de este año o no? Esos son los laboratorios con los cuales todavía seguimos desarrollando esas negociaciones. El Instituto Butantan va a tener a su cargo la fabricación de las vacunas Sinovac. Estamos negociando con los dos, tanto con Sinovac como con Butantan, y esperamos conseguir a fines o a principios del próximo año, yo creo que esa es la fecha certera, esa ansiada vacuna. Tenía yo una duda, creo que usted maneja mucho mejor el dato, sobre los precios de la vacuna, porque el portal AS que cita al medio de comunicación chino South China Morning Post señala que la vacuna de Sinopharm tendría un precio de $145, o sea, $75 por cada dosis, porque dice que se necesitan 2 dosis. No se aclara si se trata del precio minorista o mayorista, pero ¿no le parece un precio muy alto? ¿Cuál es el precio real? Bueno, sobre el tema de precios y sobre la cantidad de vacunas que el Perú va a recibir por su aporte en el desarrollo de la vacuna, ese es un tema que todavía lo seguimos negociando con Sinopharm. ¿Pero ha escuchado estos precios? ¿Ha escuchado este monto, $145, porque son 2 dosis? Bueno, en la carrera por la vacuna hay diferente información que viene circulando. En algunos casos hay temas de confidencialidad que nos impide dar a conocer los precios que se vienen negociando y las cantidades que se requieren. Pero yo quisiera transmitir la seguridad plena que estamos asegurando el número de vacunas, las dosis que requerimos, en un primer momento para el 70%. Y como bien lo señalaba el presidente también, esperaremos conseguir hasta el 92% como objetivo final. Se lo preguntaba porque dice este portal AS, que como le repito cita un medio de comunicación chino, repito, se llama South China Morning Post, que habla de estos $145. Se lo preguntaba porque en este mismo portal el proyecto de laboratorio AstraZeneca prepara una vacuna que, según este dato, costará $4. 4. La del laboratorio Pfizer, $24. La de Johnson & Johnson, $20. Y la de COVAX Facility, $22. En el cuadro del presidente figuraban todas estas vacunas. ¿Cuáles tenemos verdaderamente aseguradas, canciller, hasta el día de hoy y cuáles todavía no? Bueno, en primer lugar la de Sinopharm, como lo ha señalado el presidente y como lo corroboran los acuerdos que hemos llegado para el desarrollo de estas pruebas clínicas, de estos ensayos clínicos. Faltan los detalles de los montos y de los precios, pero ya está el compromiso de obtenerlas. Por otro lado, también en el cuadro, que menciona usted, está lo del COVAX Facility. Esa cantidad, que es de 6.6 millones de dosis para el 20% de la población, también se encuentra asegurado. Hemos firmado un acuerdo de intención y hay el plazo hasta el 31 de agosto para un nuevo acuerdo y el desembolso el 15 de septiembre. Esas son las vacunas que se vienen asegurando. En el caso de AstraZeneca, en el caso de Pfizer, todavía mantenemos ahí alguna negociación, pero en el caso de AstraZeneca sí hay un ofrecimiento certero, claro. Y por supuesto, en el caso de Janssen o de Johnson & Johnson, con esta aprobación y con el anuncio oficial a nivel mundial de que Perú se suma a la vacuna de Johnson & Johnson, pues también tenemos asegurado un porcentaje importante de dosis para el Perú. Una curiosidad de ciudadano, una curiosidad desde el llano. Con todo esto que ha aprobado el Congreso para liberar fondos de la ONP,
que según el costo que he podido conseguir oscila entre los 13.280 mil millones de soles más intereses. ¿No nos limita? Es decir, la ministra de Economía no le ha mirado con la ceja en ristre, no le ha dicho, oye, no voy a tener mucha plata. No digo que no nos vaya a alcanzar, pero ¿no nos limita en comprar más vacunas, por ejemplo? Es una prioridad nacional y el presidente lo ha dicho y lo hemos reiterado. La adquisición de la vacuna es por el momento la solución frente a la pandemia. Y en ese sentido, los recursos que se requieran pues, serán desembolsados por el Estado. Lo que sí hay que anotar y clarificar para que toda la población lo tenga muy claro es que esos precios que se han mencionado no son del todo ciertos. Nosotros estamos negociando precios a costo, estamos negociando esos compromisos con apoyo a través de la vacunación los ensayos clínicos previos, con lo cual los costos tendrán que ser ajustados y los montos pues deben ser mucho menos a lo que se menciona en ese cable de la agencia. En este portal chino, South China Morning Post, dice usted que son más baratos, por lo menos la de Sinopharm, que bueno, preocupa un poco, ¿no? La de Sinopharm está, según este dato, $75 por dosis, y la de AstraZeneca, $4. Es decir, hay una diferencia importante, ¿no? Y la de COVAX 22. está en 10 a 12 $10 a 12. Mejor. Entonces, hay esas diferencias, ¿no? Ya. Ahora, no estamos solos, estamos trabajando también con la empresa privada. Estoy seguro que habrá un compromiso del empresariado peruano para apoyar la vacuna. El Comando Vacuna ha venido trabajando con nosotros codo a codo y me parece que podemos pensar que habrá un apoyo importante de parte del empresariado privado. Una pregunta de actualidad que es inevitable, además tratándose de usted, que es una suerte de portavoz de la diplomacia. Y la diplomacia pues se sostiene o se distingue en la palabra y en los acuerdos. Se lo decía porque ¿qué cree que puede haber sucedido con el diálogo inicial entre el premier Martos y el presidente del Congreso, donde se acordó colaboración, trabajo unificado, y eso quedó sellado en un acuerdo de palabra, para que luego pase lo de la ONP, lo de los nombramientos en el sector salud y de salud? Le repito, la palabra y los acuerdos son la base de las buenas formas que distinguen a la diplomacia. Para usted, ¿qué pasó aquí? Bueno, Jaime, lo que está pasando en el mundo y no solamente en el Perú es la necesidad de pactos sociales, de acuerdos entre toda la sociedad. Los vínculos entre el Estado y la sociedad civil ha cambiado. Ahora son mucho más llanos, a un mismo nivel, con un pedido concreto de apoyo, de cooperación, de solidaridad. Lo mismo sucede a nivel mundial entre los diferentes poderes del Estado y hay una convocatoria general a esa unidad, a ese llevar conjunto las soluciones a la pandemia, al COVID-19. Y creo que en el Perú lo que se ha dado a propósito del Pacto Perú, a propósito de estos acuerdos con el Congreso, es justamente eso, un pacto social, lo que requiere el país. Lo que requerimos todos nosotros, esta unidad, este acuerdo, esta necesidad de tener puntos en común y trabajar conjuntamente en la solución, primero del tema sanitario y en segundo lugar la reactivación económica del país. Creo que no solamente son voces de la CEPAL, claro, no solamente son voces de los organismos multilaterales o de los mecanismos multilaterales, sino son voces reales de los países, de la forma como están trabajando. Claro, pero claramente, digamos, una ley como la de la ONP o una ley como la de los nombramientos de salud y de salud no son precisamente un pacto social, no son precisamente leyes que ayudan a poder desarrollar un trabajo unificado y un trabajo convergente. Claro que no, Jaime, y creo que ahí lo primero que hay que señalar es que el gobierno, en el caso de la ONP, el gobierno peruano ha venido señalando su disposición de poder acoger esos pedidos de
de los ex trabajadores e incluso de los actuales trabajadores que otorgan a la ONP pues, sus pensiones. Pero en el caso de la norma que se ha señalado, pues el gobierno no le queda otro remedio que observar la ley, ¿no? Y creo que ahí podemos hacer pedagogía, Jaime, y señalar cuáles son esos 3 niveles por los cuales el gobierno está observando la ley, o va a observar la ley, porque todavía no lo ha hecho. En primer lugar, el tema legal. Me parece ahí que todos coincidimos, y sobre todo los constitucionalistas en las últimas horas han señalado de que no hay una base constitucional para generar nuevos egresos al Estado peruano, al Ejecutivo. No tiene iniciativa de gasto, es lo que señala concretamente la Constitución. En segundo lugar, la Constitución también señala que las pensiones son sagradas, es decir, cumplen solamente una finalidad, la de aportar en el momento dado al pensionista los recursos para su sostenimiento. No pueden ser utilizados para otros fines. Y creo que aprobar una ley como la que se ha dado es justamente ir en contra de estos 2 preceptos constitucionales. Pero ese es un nivel legal. Claro. Hay otro nivel económico, bien lo ha señalado el gobierno, a través de sus diferentes representantes, una economía, un manejo económico como el que ha venido desarrollando el gobierno, pues con este tipo de medidas atentan en la continuidad. Ahora, y me parece que estas iniciativas no deberían darse. Y en un tercero es el social, el que justamente yo también hacía mención hace un momento. Es decir, ¿cómo podemos pensar que nuestros pensionistas actuales y futuros van a poder sobrevivir si es que desde ya se les está dando unos recursos que necesariamente lo requerirán en el futuro, cuando estén en la situación de retiro? Creo que esos 3 niveles le tiene que quedar muy claro a la población que son los motivos por los cuales el gobierno va a observar la ley, y me parece que además habría que hacer una pedagogía adicional para diferenciar claramente lo que es la ONP de las AFPs. Así es. Porque muchas personas dicen, ¿por qué al pensionista de la ONP no le dan las mismas posibilidades que la AFP? Pero queda claro para todos que en el Perú lo que tenemos es 2 sistemas de pensiones. Por un lado la ONP, que es un fondo y no unas cuentas personalizadas, unas cuentas de ahorro como son las AFPs. Y en ese sentido hay que distinguir ese nacimiento diferenciado de las pensiones en el Perú. Ahora, a nivel internacional, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? A nivel internacional se está recomendando una buena práctica de pensiones universales, es decir, unas pensiones que engloben a toda la población. Y adicionalmente, como montos que apoyan a esas pensiones universales, unas cuentas al estilo AFP que sumen, que beneficien adicionalmente al pensionista. Canciller, permítanos es un buen sistema ir a otro tema. A nivel mundial está manejándose. Queremos hablar de Iquitos, porque usted está a cargo de esa región. Primero, ¿cuál cree usted que ha sido el ejemplo, o cuál es el ejemplo de la región Loreto para haber conseguido pasar lo peor? Y se lo pregunto porque justamente en Iquitos hay muchas lecciones que pueden servirnos a nivel nacional. El médico Juan Carlos Celis, en el programa La Encerrona de Marcos y Fuentes, dice muchas cosas interesantes. Por ejemplo, le pusimos esperanza a ciertos medicamentos como la cloroquina. En mayo nos percatamos de que estos medicamentos no cambian nada. Nos contrariaron y confundieron. El propio doctor Celis dice, hay ciudades ivermectinizadas, se refiere a la ivermectina, en las que los contagios son más altos. ¿Ha podido usted, desde el terreno, recoger experiencias como las del doctor Celis, llevarlas al MINSA para, con estas lecciones, aplicar estrategias más experimentadas? Ahora en el viaje de 2 días que he tenido a Loreto, pero no solamente a Iquitos, sino también he estado en la frontera,
en este peruanísimo rincón de Santa Rosa, donde las necesidades son grandes, he podido corroborar que se ha reducido la mortandad de 1 a 2 personas cada 3 días, lo cual señala claramente que los niveles de contagio también están en caída. ¿Y qué ha sucedido después de un pico tan alto? Según me señalaban, si bien hubo un momento de mucha necesidad de atención, sobre todo en el Hospital Central, ha venido funcionando esta tarea de la primera línea, del primer nivel, y con ello ha podido solucionar en parte las posibilidades de que estas personas contagiadas de COVID-19 lleguen hasta las camas UCI o hasta niveles intermedios. Eso ha sido posible por un trabajo conjunto. Hay una dirección regional de salud que ha monitoreado mejor la situación, ha reaccionado la sociedad civil en su conjunto. Recuerden que fueron los primeros en organizarse a nivel de sociedad civil para alcanzar oxígeno, para alcanzar algunos recursos que faciliten las camas adicionales, de tal manera que en este momento hay una suerte de baja en cuanto a los números en general, pero creo que ahí hay que escuchar también las recomendaciones. Le estoy comentando, perdone, canciller, le estoy comentando el caso del doctor Celis. Este doctor Celis es una persona que está en la primera línea y él dice cosas más interesantes también. Dice, hay que pasar a una nueva estrategia, fases de la enfermedad y la parte comunicacional que no se está desarrollando, dice el doctor Celis. Es crítico a los mensajes de salud, por ejemplo. Dice, la prueba rápida no funciona para hacer diagnóstico temprano. Detecta entre 10 y 15 días de la enfermedad o cuando ya el paciente está grave. Con moleculares detectas temprano, pero de ahí ¿qué? Dice el doctor. Puno está lleno de COVID, ya no necesita pruebas. Y el centralismo está impidiendo estrategias heterogéneas. No se han recopilado informaciones de las ciudades. Son medidas que se pueden hacer. Es cuestión de escuchar voces que no son limeñas, dice el doctor Celis. Este médico no ha sido convocado por el gobierno para que integre el Comando COVID Nacional o pueda aportar con sus experiencias a la estrategia que lidera el MINSA. Bueno, el MINSA realizó una convocatoria general, tuvieron una serie de comandos y es más, todavía cuentan con una serie de asesoramientos vinculados justamente a las especialidades frente a COVID-19. Pero es cierto también, Jaime, de que ese tema de la comunicación, de la estrategia comunicacional, hay que mejorarla justamente para llegar a esa población. En vacunas, por ejemplo, hemos diseñado una estrategia que no solamente va a este periodo pre-vacuna, que esperamos sea pronto la oportunidad que podamos contar con vacunas, sino también ya estamos diseñando una campaña dirigida a la vacunación, cómo llegar hasta esa población para convencerlos de que la vacuna es la solución a COVID-19. Lo mismo sucede en tratamiento, digamos, de la pandemia. Este tratamiento que requerirá una... La vacuna es una parte de la estrategia, ¿no? Tenemos 7 meses en los que tenemos que cuidarnos, entonces ahí está faltando una estrategia que, como dice el doctor Celis, experiencias como las de Iquitos, que ha pasado lo peor, ¿no? Se podrían integrar, es decir, algo está faltando, canciller, para justamente poder desarrollar con data, ¿no? Cuarentenas más focalizadas, acumulación de datos y poder enfrentar esto no de una manera como en marzo, abril, mayo, más estilo militar, sino también acompañar a los científicos, a la ciencia, a la expertise que en una carta que se ha conocido, se ha difundido en los últimos días de profesionales de distintas materias, le piden al gobierno eso, que si nos conducimos en una misma estrategia como la que estamos desarrollando desde marzo, abril, mayo, las consecuencias a futuro inmediato pueden ser devastadoras en muchos sectores de nuestro país. Así es, Jaime, eso es lo que el gobierno siempre ha señalado, la necesidad de ajustar los procedimientos frente a COVID-19. Y uno de ellos es la estrategia comunicacional, y en eso se está trabajando.
Así que tendremos ahí esa estrategia renovada para poder llegar a la población. ¿Puede darnos algunas luces? Bueno, es un tema que lo está trabajando a nivel de gobierno. Estoy seguro que estamos ya en esas etapas finales para poder diseñar. Y hay que recordar que cualquier estrategia comunicacional tiene públicos objetivos. Y los públicos objetivos aquí están vinculados con la población en general, pero también con esa población regional que deberá tener algunos mensajes diferenciados. Yo lo he visto ahora en Loreto. Hay que tal vez dirigir un mensaje para mantener todavía esas condiciones de precaución que siempre hemos insistido, ¿no? Lavarse las manos, usar tapabocas y por supuesto la distancia social. Una consulta que mucha gente nos está haciendo en estos momentos que está siguiendo la entrevista, preguntan por los vuelos internacionales. Son reiteradas las preguntas, consultas de nuestros seguidores, nuestros televidentes respecto a ello. ¿Hay algún plazo que el gobierno se está fijando para vuelos internacionales, por un lado, porque también nos señalan que hay gente que necesita que se abran vuelos para casos especiales como salud o como estudios? Hay un caso particular de 200 estudiantes y necesitan llegar a clases que ya van a comenzar. ¿Se está contemplando esto también? ¿Qué respuesta le puede dar a este público, a nuestro público? Jaime, ahí hay que ser muy claros, y eso lo hemos venido señalando durante las últimas semanas. Las fronteras aéreas, terrestres, lacustres, fluviales están cerradas. Los vuelos internacionales comerciales, como nosotros los conocemos, no están autorizados. Lo que sí están autorizados son los vuelos de Estado o los vuelos de repatriación. Tanto de salida, es decir, los que requieren los extranjeros que residen en el Perú, como los peruanos residentes en otros países que requieren viajar, esos están autorizados y son autorizados por la Cancillería. Como también lo son autorizados los vuelos de repatriación de nuestros compatriotas que por X motivos, por situaciones laborales o de educación, pues tienen que regresar en tanto que la crisis los afecta también en el exterior. Esos vuelos son también autorizados por Cancillería y están coordinados por los consulados y las embajadas del Perú en el exterior. En ambos casos se suelen contratar algunas agencias o líneas aéreas para que lleven a cabo esos vuelos. En el caso concreto que me comenta, como el caso de la estudiante que tiene que viajar para realizar sus estudios en el exterior, como también por enfermedad, como también por residencia en el exterior, como por algún caso grave o alguna enfermedad, algún enfermo de la familia, un familiar enfermo, pues todos esos son casos que están contemplados dentro de estos vuelos de Estado o vuelos de repatriación, como nosotros los denominamos. Y esos casos son los primeros en ser atendidos. Así que tengan la seguridad de que esas excepciones las venimos llevando a cabo. Lo que ha variado desde hace una semana es que ya no, esos vuelos no son atendidos en el Grupo Aéreo número 8, sino en el edificio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde hay mayores comodidades, facilidades y servicios para poder atender esos vuelos. Lo hacemos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coordinamos estrechamente con el Ministerio de Salud por el tema de seguridad sanitaria y por supuesto contamos con el apoyo de la Administración del Aeropuerto. Muy bien. Canciller, le agradecemos mucho por esta entrevista. Creo que la gente ha podido recoger de primera mano datos importantes relacionados a la vacuna, a la estrategia y sobre todo a los vuelos, que era una pregunta que me hacían mucho nuestros seguidores. El canciller Mario López José. Y espero que a Loreto también, Jaime. ¿Ah? Y espero que a Loreto y el trabajo que venimos haciendo por Loreto también haya podido ser bien transmitido. Sí. Aquí en Cancillería contamos con un comando al doctor Celis. Busquen al doctor Celis. Tiene mucha experiencia, lo ha vivido en carne propia. Y las cosas que dice realmente pueden ayudar a la estrategia nacional, se lo aseguro. Gracias. Claro que sí, todos sumamos. Sí, de eso se trata. El canciller Mario López con nosotros. Muchas gracias, canciller. Buenas noches. Vamos rápidamente a la pausa en el programa, pero regresamos con lo anunciado. Nos conectamos con
la congresista Carmen Omonte, quien está a favor de la ley ONP, y su colega, aunque no de bancada, Alberto de Belaunde, que votó en contra de la ley ONP, que el gobierno dice que es inconstitucional y que la va a observar. El canciller lo acaba de repetir. Y cosas de la vida, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, cosa que no pasa así nomás, ha declarado inconstitucional la ley de suspensión de cobro de peajes. Fíjese usted la paradoja, porque nada está dicho. Desde el desayuno, yo confío en Pool para darle a mi familia lo mejor. Porque Pool tiene vitaminas B6, B12 y un alto contenido de vitamina C. Además, no tiene preservantes. Pruébalo en sus riquísimos sabores, durazno y mango. A mis hijos les encanta. Todo el día Pool. Para volver a divertirnos juntos, hoy tenemos que estar protegidos y quedarnos en casa. Tú cuidas a tu familia en cada elección. Por eso eliges Primor Defensas. Con vitaminas A, D,